Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la parashá Yitro. La parashá Yitro, la parashá número 17. En la parashá anterior estuvimos hablando de esa salida del pueblo de Israel, ese momento en el que pasaron el Yam Suf o el Mar Rojo, como muchos lo conocen, y el contraste de el espíritu de ese pueblo, de cómo se alegraron, se gozaron, cantaron, danzaron, y en los momentos en donde comenzó la escasez, se les fue la alabanza, se les fue la emuná que decían tener. En pocas palabras, cuando su emuná fue pasada por la prueba, no la pasaron. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el desarrollo o lo que sigue el desarrollo de esa porción de lo que es Shemot, de este libro, donde nos relata ese llamado que el Padre le hace a Moshe y cómo Moshe trabaja con el pueblo de Israel. Y es bien interesante porque nosotros estudiamos y resumimos y hacemos los resúmenes de las parashá todo el tiempo con la perspectiva de quién es nuestro maestro, para alcanzar la sabiduría que nuestro Padre nos ha dado por medio de Yeshua. Y cuando digo esto es porque todos lo vamos con el fin de exaltar al Mesías Yeshua y de aprender de él. Porque todo lo que está escrito en la Escritura habla de ese Mesías Salvador. Inclusive las características de cada uno de estos siervos que aparecen en sus relatos de la Escritura, desde empezando desde Adán y en estos momentos que estamos hablando ya de Moshe, estamos viendo cómo en cada uno de ellos vemos las características del Mesías. En esta ocasión vemos como Moshe, su vida representa lo que el Mesías venía a hacer por su pueblo. Que el Mesías iba a venir a darle libertad al pueblo, a ser ese mediador de entre el Padre y su creación, para por medio de Moshe hacer un pacto con la humanidad. Y ese pacto era donde el Padre juró por sí mismo que lo que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob lo iba a cumplir. Y que todos aquellos que se integren en ese grupo, en el grupo de los descendientes de Abraham, iban a ser totalmente herederos de todas las promesas. Yeshua nos enseña que el simbolismo de Moshe es lo que él iba a hacer en un futuro. Yeshua en una ocasión dijo: porque si ustedes creyeran en Moshe, creyeran en mí, porque de él habló de mí. Y una de las veces que aparece donde Moshe habla casi literal de Mesías Yeshua es cuando dice al pueblo: el Padre, el Eterno, les va a levantar a un hombre, a un profeta como yo, a él deben de escuchar. Dejando saber que iba a llegar el momento donde el Padre iba a renovar el pacto pero iba a cambiar de mediador. ¿Por qué? Porque Moshe sabía y entendía que su rol era un rol totalmente que cubría lo terrenal. Cuando estamos hablando de cubrir lo terrenal, es que Moshe entendía que él no era el Mesías, que él solamente era un simbolismo de ese Mesías, y que ese Mesías aún era el que le iba a traer salvación a él. Por eso es que se dice aún en la carta de los Hebreos que Moshe prefirió seguir y padecer los padecimientos del Mesías indirectamente juntamente con el pueblo. Cada uno de ellos tuvo esa revelación. Y esto es lo que nosotros nos enfocamos de aprender de lo que Moshe hizo. Y esta parashá nos enseña muchas de las cosas que contrastan o que son de similitud y de semejanza a lo que Yeshua hizo. Así como Moshe libertó al pueblo de Israel, Yeshua nos liberta a nosotros de la manera más literal y espiritual posible. Así como Moshe era el mediador entre el pueblo y el Eterno, Moshe es el mediador entre su pueblo, nosotros y el Eterno.
Así como Moshe derramó sangre, pero de un cordero para redimir al pueblo, Yeshua derramó su vida, su sangre para redimirnos a nosotros. Así como Moshe subió hacia donde el Eterno a buscar dirección y luego bajó a expresarle esa dirección al pueblo, se decía a sí mismo que Yeshua iba y subía el monte y buscaba dirección del Padre y luego bajaba hacia el pueblo. Así como también Yeshua en una ocasión dice que él iba a subir al Padre, pero que él iba a regresar. O sea, así como Moshe subía y bajaba, así Yeshua subió y bajó. Y subió para bajar ahora, así como Moshe tuvo esos días allá arriba. Es una similitud de cómo Yeshua ya está en la presencia del Padre, pero va a venir por su pueblo. Y espera que nosotros no hagamos como hizo el pueblo de Israel, que se sentó, que comió, que se entretuvo y se olvidó de que el mediador iba a venir a dar recompensa a cada quien conforme a sus obras. Moshe le dio la recompensa al pueblo conforme a sus obras. Eso es algo que vamos a ver mucho más adelante. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que Moshe relata en esta visita de Yitro, que nos representa también a nosotros. Porque Yitro no venía de un linaje hebreo o de un linaje de Abraham directamente. Sin embargo, directamente, ¿verdad?, desde el punto de vista de Isaac, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar y analizamos los medianitas, también tiene algo que ver. Pero si nos dejamos llevar de la descendencia de Isaac, que fue la promesa a Abraham, Yitro no tenía nada que ver. Sin embargo, se integra al pueblo por medio de Moshe. Eso es lo que también nos enseña a nosotros, que nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel por medio de Yeshua. O sea, que nosotros somos descendientes de Abraham por medio de Yeshua. Pero aquí lo que vamos a traer como manera de resumen es la humildad también de Moshe. Moshe tiene tanta humildad que a pesar de que habla con el Eterno cara a cara, a pesar de que ha alcanzado ya libertar al pueblo de Israel del imperio más grande que había en esa temporada o esa época, sin embargo, de momento le dicen que su suegro viene a visitarlo y él lo primero que hace es ir a su encuentro. Por eso se le llama, o se le empezó a llamar, aún dentro del sistema de los que pusieron las Parashá Yitro. ¿Por qué? Porque empieza hablando de la visita de Yitro a Moshe. Y esto aparece en Shemot 18:1 al 27. Yo creo que es todo el capítulo. Aquí lo que dice Yitro levaker et Moshe. O sea, Yitro aconseja, ¿verdad? O le da un consejo a Moshe, le enseña algo a Moshe. ¿Por qué? Porque en esa visita, cuando Moshe se entera que Yitro viene, hay que poner la perspectiva de que no fue que Yitro de momento apareció por un monte o por medio de un río y le dijo: Moshe, mira, estoy aquí. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo, vengo con tu esposa y tus hijos. O de momento llegó y dijo: mira, allí está Moshe en este... Los que salieron con Moshe aproximadamente fueron... Se entiende que fue más de 1 millón de personas, 2 millones de personas aproximadamente. Fluctúa. O sea, que Yitro tenía que seguir un protocolo para poder llegar a ver a aquel que era el líder de toda esa multitud. Cuando se le llega ese comentario a Moshe, Moshe no mandó a una persona a decirle: ve y escolta a mi suegro y tráelo a donde mí, sino que se rebajó o quitó todo lo que las personas podían pensar que él se podía adjudicar y dice que él fue al encuentro de Yitro. Y no solamente fue al encuentro de Yitro, sino que le enseñó a todas las personas que era un hombre que sabía valorar y respetar a prójimo y más a su suegro, a pesar de que tal vez podía ser que hubiesen algunas diferencias espirituales. Pero sin embargo, en este relato y en esta relación nos damos cuenta de que la relación de Moshe y Yitro era más que la de un suegro y un yerno,
sino era más casi como la de un padre y un hijo. Hasta el punto que se dice que cuando Moshe fue a visitar, cuando Moshe le salió al encuentro de Yitro, cuando lo vio, hizo Weyistahu. Una palabra que, si han visto las parashas anteriores, es una palabra de la cual he hablado mucho y he explicado hasta el cansancio que no necesariamente era para el Eterno. Inclusive aquí Moshe se lo hace a Yitro. Dice que Moshe se postró delante de Yitro al recibirlo. Cuando Moshe lo recibe a él, Yitro viene con sus hijos y su esposa. Es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Yitro se dice que era un Cohen o un sacerdote de Madián, pero no necesariamente era que era un hombre que sacrificaba a otros ídolos, porque la palabra Cohen o sacerdote también puede ser un príncipe, una persona que es una persona de mucho prestigio en cierto lugar, en donde tal vez podía ser uno de los jueces que se sentaban a las puertas de las ciudades a juzgar y aconsejar tal vez al gobernador o al rey de ese lugar, y Yitro podía ser que estuviese dentro de ese grupo o élite. Sin embargo, Yitro va donde Moshe y también va con un punto de humildad, un punto de ganas y deseo de ver a aquella persona al cual él recibió en algunos momentos sin nada, y verlo ahora con mucha riqueza, con mucho dinero y con un pueblo casi innumerable que le sigue. Y Moshe va y estuvo hablándole a Yitro hasta el cansancio de todo lo que el Eterno había hecho con él. Esto causó que Yitro, que lo más seguro en esa relación que tenía con Moshe de padre e hijo, había escuchado de Elohim, de Abraham, de Isaac y Jacob, pero aquí hace algo mucho más afirmativo. ¿Y qué es lo que hace? Que Yitro mismo confiesa y dice: ahora yo entiendo que el Elohim en Israel es el único, porque aquellos que se ensombrecieron con su pueblo han sido derrotados. O sea que esa salida del pueblo de Israel de Misraim y todo lo que sucedió al faraón, llegó también a los oídos de Yitro, y también fue contado de la misma boca de Moshe a Yitro, hasta el punto que Yitro dijo: wow, ahora me doy cuenta de que lo que en Egipto y en Medián, en todos estos lugares se habla como dioses, no es lo que yo pensaba, porque el que ha vencido ha sido el Elohim de Israel. Y es bien interesante porque la misma palabra lo dice. Cuando se le cambia el nombre a Jacob, que se le dice que ahora se llama Israel, Israel traducido es el que pelea con el Eterno. No en contra del Eterno, sino con el Eterno, o el que vence con el Eterno. Y esto es algo que Yitro reconoció y hizo corbanot al Eterno, de agradecimiento por haber salvado a su yerno y haberle dado la victoria sobre sus enemigos. Esto aparece en esta parashá y es bien interesante porque la humildad de Moshe nos enseña que aún aquellas personas que no son tal vez considerados nosotros, o a veces pensamos que no están viviendo el mismo acorde de nosotros, también son personas que nos pueden aconsejar. Y que son personas que tal vez están siguiendo al Eterno, y nosotros lo tenemos que reconocer, aunque tal vez haya una manera diferente de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos una persona que está creyendo en el Eterno, que no es un idólatra, que cree que el Eterno es uno, que cree en su Hijo el Mesías Yeshua, que entiende dentro del punto bíblico la vida que debe de llevar ante el Eterno, no necesariamente porque no nos siga significa que no es de los de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta misma relación se sabe que Yitro en una ocasión le dijo a Moshe: me tengo que ir. Moshe le dice: quédate con nosotros, ¿quién es mejor que tú? Sin embargo, Yitro entendió que él debía de ir hacia otro lugar. Yeshua en una ocasión también se lo dijo a su talmidim.
Sus talmidim en una ocasión le dijeron, mira, le hemos dicho a esta persona que deje de estar sanando y haciendo milagros porque no nos quiere seguir. Y Yeshua le dijo, déjalo, porque si no es contra nosotros, con nosotros está. Dejando entender que no necesariamente porque hay una persona que está yendo por un camino o con un propósito o un enfoque o un ministerio diferente al que nosotros estamos haciendo, significa que no está trabajando para el mismo rey. Y vuelvo y recalco, siempre y cuando esté en los principios que son fundamentales y son innegociables. Otra de las cosas que podemos aprender de esta parasha es cuando dice Ve'atem tiheyu li mamlechet kohanim ugoy kadosh. O sea, esto aparece en Shemot o Éxodos 19:6. Aquí lo que relata la Escritura es que el Eterno le dice al pueblo de Israel, en el 5, le dice al pueblo de Israel, si ustedes guardan mi pacto, si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto, yo seré un Elohim para ustedes. Y ustedes serán un especial tesoro y me serán para mí sacerdotes, un reino, serán reyes, o será un reino de sacerdotes y una nación kadosh. Y es bien interesante porque aquí cuando dice nación, dice ugoim, que es la palabra goim. Y goim es nación. Y esta es una palabra que después, con el tiempo, dentro del judaísmo, se empezó a hablar despectivamente para referirse a los que no son israelitas. Dice, ustedes son los goim, los de las naciones, los que no son kadosh. Sin embargo, el Eterno dice que goim es una nación. O sea, le está diciendo al mismo pueblo de Israel, ustedes son goim, ustedes son naciones también. Lo que pasa es que ustedes sí oyen mi voz y obedecen mi pacto. Ustedes van a ser una nación Kodesh, una nación, se podrá decir, esto se traduce así como nación santa. Una nación santa. Esto es lo mismo que Kefa nos enseña. Pedro dice que realmente si nosotros estamos en el Mashiach y hemos alcanzado la salvación por medio de él, nosotros también somos una nación santa, un pueblo adquirido, un reino de sacerdocio para el Eterno. También en el libro de Revelaciones nos enseña esto. Dice que Yeshua nos ha redimido a nosotros para hacer de nosotros un reino de sacerdotes y de reyes para el Padre. O sea que eso que Moshe les enseña al pueblo de Israel, aún cuando salen, nos enseña que es lo que Yeshua iba a hacer de una manera completa. El libro de los Hebreos nos enseña que Moshe fue fiel en toda la casa del Eterno, pero Yeshua es fiel en la verdadera casa del Eterno, en la cual no fue hecha de manos, sino es incorruptible, porque está siendo hecha por el Mashiach mismo. Y esa casa somos nosotros. ¿Cómo va a ser esa casa incorruptible cuando vemos que nosotros, que decimos que somos esa casa, estamos falleciendo a cada cierto tiempo? Yeshua dice que no vamos a fallecer eternamente porque esta casa va a ser levantada y va a tener un cuerpo incorruptible, y ahí es que se va a ver la casa incorruptible que Yeshua está haciendo para el Padre, para compartir su herencia que el Padre le ha dado. Y esto tiene mucha tela que cortar y muchas cosas que explicar, porque implica muchas cosas que tienen que ver con los Shamaim, o lo que le
podemos llamar cielo, o lo que tiene que ver con lo espiritual o lo físico. Pero para resumir, esto es lo que el Eterno le dice al pueblo de Israel. Y nos enseña que nosotros, de la única manera que vamos a ser una nación santa, es si escuchamos la voz del Eterno y guardamos el pacto que Él ha hecho con nosotros por medio de Yeshua. O sea que no podemos decir que somos una nación Kodesh para el Eterno si decimos que amamos a Yeshua, pero no obedecemos su mandamiento ni estamos guardando el pacto. Estas son las cosas que podemos aprender de manera de resumen en esta parasha. Y la próxima es cuando dice Voyeret Moshe min ha'ar el ha'am yekodesh. O sea, que dice, y que bajó Moshe el monte al pueblo y lo santificó. Es bien interesante, esto, si no me equivoco, aparece en el 19:14. Y es bien interesante porque aquí nos enseña la comparación de lo que vino a hacer Yeshua. Dice que Yeshua bajó a salvar al pueblo, a limpiarlo, a redimirlo. Yeshua, en lo que se le conoce, se le llama de manera titular así la oración sacerdotal que aparece en el Evangelio de Yohanan o Juan, capítulo 17. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y le dijo a Kefa, ya ustedes están limpios. Yeshua nos vino a santificar con su palabra, una palabra que salió de la boca del Padre y Él, se podría decir, hizo ese eco y transforma nuestras vidas. Esto es algo que estaba aún desde lo que nosotros conocemos como Torá o Antiguo Testamento o como lo conocen muchas personas. En uno de los salmos dice que la Torá es la que vivifica al hombre. Dice, porque la palabra del Eterno hace a un sabio al sencillo. Y la palabra del Eterno transforma también la vida del hombre. O sea que Yeshua bajó, porque monte es un simbolismo de lo que es altura, ¿verdad? O lo que es, ¿verdad? Se podría decir presencia. Una presencia, ¿verdad? Donde se buscaba la presencia del Padre. Yeshua bajó de ese monte o de ese Shamaim a santificarnos a nosotros. ¿Para qué nos vino a santificar? ¿Por qué? Porque dice que el Padre, en este caso de la parashá, le dice a Moshe, porque en 3 días yo voy a bajar y les voy a hablar. O sea, Yeshua nos vino a decir, mira, yo vengo a ustedes a santificarlos, a alabarlos, a separarlos, porque cuando yo venga, yo voy a venir a darles la herencia que el Padre me ha dado. Parashá Yitro, Shemot o Éxodo 18:1 al 20:23. Y la pregunta que nos podríamos hacer para de manera de aprender un poco es, ok, ¿cómo soy una nación santa? Obedeciendo la voz del Padre y guardando su pacto. ¿Cómo puedo obedecer la voz del Padre y guardar su pacto? ¿Cómo? Para limpiarnos y lavarnos. ¿Y cómo me limpio y cómo me lavo? Con su palabra. ¿Cuál es su palabra? Cuando vemos en esta misma parashá, en el capítulo 20, aparece que el Eterno lo primero que le dice al pueblo de Israel es: ustedes saben que yo los saqué de Misraim, no tendrán dioses delante de mí. Es una de las cosas bien interesantes. Lo primero que le quita es decirle, ustedes no pueden ser idólatras, solamente yo soy su Elohim. Y lo otro que le enseña es a respetar al Elohim. ¿Cómo respetan ellos al Elohim? Diciéndole, ustedes me van a respetar no tomando mi nombre en vano. ¿Y cómo yo entonces voy a tener tu nombre de manera correcta y exaltarlo, ya que no lo puedo tener en vano? Pues le dicen, pues ustedes lo van a hacer guardando mis mandamientos.
O sea, para que yo demuestre el respeto y el amor al Eterno, lo demuestro guardando sus mandamientos. Y como el Eterno ha hecho, se podría decir, esa prueba de decir, si tú guardas, yo voy a ver si tú vas a guardar mis mandamientos. En esta misma parasha me enseña, cuando le dice después de que no tendrán dioses delante de él, ni se postrarán delante de ellos, ni harán escultura ni imagen ni nada de eso, le dice, y santificarás el séptimo día, Shabbat. O sea que el Eterno le dice, yo sé y voy a saber si realmente ustedes me aman y ustedes me respetan cuando ustedes guarden mis mandamientos. ¿Y cómo voy a guardar sus mandamientos? Uno de ellos es diciéndote, este día tú no vas a hacer lo ordinario, sino vas a entrar en lo extraordinario. Vas a cesar de todo tu deseo, de todos tus pensamientos y vas a demostrar que tú me respetas y que tú me amas, no haciendo tu voluntad, sino haciendo la mía, que soy el que te sacó de la opresión, de la pobreza y te traje y te estoy llevando a una tierra donde hay promesas y hay fruto, donde dice la Escritura que fluye leche y miel, donde la palabra siempre está y donde la bendición del Padre siempre está. Esto es un resumen de lo que es Parashá Yitro. Si alguna persona dice que ama al Padre y no obedece lo que el Padre dice, no ha entendido todavía lo que Yitro entendió. Si alguna persona dice, yo estoy bajo una gracia, no bajo una ley, no ha entendido lo que entendió Yitro. Yeshua dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos que yo les doy no son míos, sino de los que el Padre me ha dado. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, ubrajá, lekolam. Ay, tate.